Bienvenidos a este capítulo 9, en el cual vamos a conocer algunas de las obras de artistas de inicio del siglo XXI y pues es un momento complejo para la historia de El Salvador. Esta pieza es de Víctor Hugo Rivas, se llama Símbolos Patrios y está hecha en el 2008. Y nos habla de algunos elementos que ya hemos encontrado en la exhibición, como son pues, el escudo de El Salvador. En este caso, no es el escudo completo, sino que es una referencia a él. Y como podemos observar, estos laureles están hechos por cuchillos. Yo creo que es una instalación muy interesante que evoca al símbolo patrio del escudo nacional, ya como lo has dicho. Y en lugar de tener los laureles, en algunos casos, o en otros, como se hace referencia también a algunos, cafetos, ¿verdad? Que también he visto por ahí en algunos escudos que se hace referencia, y luego también a estrellas, ¿verdad? Representa cada uno de los departamentos de El Salvador, son dos series de 7, conjunto de cuchillos, ¿verdad? Y como lo decía, pues me parece una instalación muy provocativa para el siglo XXI. El siglo XXI en donde pues se inicia con ese parte de ese seguimiento conflictivo de la sociedad, en el cual pues no hay una guerra como tal, como había antes, pero sí hay hay violencia. Justo, tal cual. La intención de Hugo Rivas es, pues sí, hablar desde estos elementos patrios que construyen identidad nacional, que hablan del territorio, pero desde esta época, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba en esta época? Pues justamente lo que has descrito, toda la problemática social que se tenía pues en relación a las pandillas. Y bueno, esta misma situación la vamos a encontrar también en estas dos obras, en este caso de Gabriel Granadino, La Guinda. Tenemos este personaje del Diablito en la obra de Gabriel Granadino, un personaje que utilizaba mucho en su trabajo a inicios de los 2000, y en este caso se le solicitó a Gabriel que hiciera un diseño para esta exhibición, e hizo donde vemos esta ciudad que empieza a consumir todo el tema del campo, ¿vea? Pero que también tenemos este diablito que está en el campo pero pendiente de qué es lo que está pasando en la ciudad, una ciudad que se ve gris, ¿vea? También una ciudad que pues en realidad el único punto de color es el diablito. Bueno, sí. Entonces es interesante cómo hay cierto drama a través del color en el caso de Gabriel Granadino, y cómo este diablito también te hace referencia pues a personas, situaciones pues que no son del todo las mejores, ¿no? En este caso, bueno, veo interesante retomar esto, que bueno, que por supuesto lo ves en algunas películas de los 90, ¿verdad? De retomar solo ese elemento importante a color y lo demás en blanco y negro. El Diablito también evoca a ese personaje que lo mira todo desde un espacio, digamos, privilegiado, y que puede observar, digamos, toda la dinámica de la gran ciudad, ¿verdad? Obviamente ahí está llena de antenas, los edificios están casi pegados unos con otros, o sea, la gran urbe, ¿verdad? Y lo poco que va quedando o lo que la urbe va comiendo al medio ambiente. Obviamente ahí se ven correr los venados, cotuzas y conejos de nuestra fauna. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Eso es importante lo que está relatando. Y el personaje principal, ese diablito que mira con asombro también, con una especie de asombro, pero también como vigilante de lo que está pasando en esa urbe. Yo creo que también es interesante reconocer la estética que utiliza, ¿no? Es una caricatura que se ve un poco infantil, y ves al diablito y se ve su parte genital, un poco chabacán también, ¿no? Y eso creo que también es importante porque te habla también de la idiosincrasia local, de los chabacanes que podemos ser. No, y es que también, si le quitas el rostro, también podría ser una especie de cipitío, ¿me entendés? Que está desnudo, ¿verdad? Solo que, digamos, caricaturizado diferente, ¿verdad? Sí. Y me parece muy importante siempre el trabajo de Rus, como es conocido,
que nos dice la paz en El Salvador, Sí. y eso es una alegoría o evoca en realidad a lo que muchos sintieron al conmemorar 25 años, que decían, bueno, paz de que no hay un conflicto armado entre dos bandos, pero paz social no la tenemos. Entonces, todo eso entra obviamente a debate dentro de las caricaturas y es muy importante. La caricatura es un elemento político, artístico importantísimo, no solo en el siglo XXI, sino que a través de la historia, ¿verdad? Exactamente. Sí, la caricatura en realidad hemos tenido artistas caricaturistas muy importantes, desde Toño Salazar, bueno, en este caso Rus, y hay muchos otros artistas. En realidad, la caricatura es un medio que no solamente habla de las situaciones más duras del país, sino que también te la presenta de una manera agradable y hasta graciosa. Sí. Y eso es un valor enorme, y la capacidad que tienen estos artistas para hacer esto es verdaderamente valiosa. Y de nuevo, pues el tema de la paz, vea que era importante en ese momento. Vea, estamos hablando de una pieza del 2017, de una caricatura del 2017, pero que también nos hace reflexionar, ¿no?, de qué le estamos llamando paz y cómo conseguimos la paz también actualmente. Es un poco cuestionar, ¿no?, y evidenciar las problemáticas sociales, políticas y económicas que había en ese momento. Sí. Y que conmemora el cuarto de siglo de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Claro, por ello. exactamente. Sí. Bueno, y siguiendo esa misma línea, llegamos a esta instalación de Ronald Morán que se llama Habitación Infantil, que se hizo originalmente en el 2007, y esta es una versión que Ronald hizo para esta exhibición. Que se recreó para esta. Exactamente. Y es, bueno, está hecha con algodón sintético que se llama guata, y lo que podemos observar, evidentemente, es una habitación infantil que está cubierta por esta guata, que se vuelve blanca, que se vuelve suave, que matiza distintos elementos, que pues algunos son bastante más agresivos. Y lo interesante creo que es evidenciar que venimos de una serie de situaciones históricas violentas, pero que esa violencia no solo se encuentra fuera, sino que también la podemos encontrar dentro de la casa. Y bueno, desde la perspectiva antropológica. No, yo creo que es importantísimo ver la habitación de un niño, una niña puede ser también, Sí. ¿verdad? En donde los elementos de juego son armas o son personajes violentos, o sea, es un constructo, ¿verdad?, de una sociedad, de una generación sumamente violentas. El tema del silencio también es una particularidad del material, pero que también te puede hacer referencia a esa pues, vida que había antes, de que pues sí, si veías algo tampoco podías comentar nada, porque también. Y así como vos decís, yo lo creo importante porque esta no es una habitación exclusiva de un niño o una niña salvadoreña, o sea, lo podemos ver alrededor del mundo. Hay sociedades que son más violentas, ¿verdad? Y que tienen a sus hijos criando con este tipo de juguetes, ¿verdad? Claro. Juguetes al fin, pero bueno, armas. Entonces, yo creo que aquí va de lo local a lo global en ese diálogo muy interesante que lo hace Ronald Morán. Vamos a regresar luego a la pieza de Albertín, pero sí quisiera que habláramos antes de la pieza de Óscar López. En este caso, Óscar nos presenta esta obra que se llama Serenata Champa, y me interesaba incluirla en la exhibición porque tenemos un elemento simbólico que nos habla de esta transición de la guerra a través de los fusiles a la época de violencia de las pandillas, ¿no?, con esta letra gótica. Y está rodeado por este tono rojo y una textura hecha completamente, casi completamente por cruces, además de estas manchones, vea, que te hablan de esta tensión. Y yo siempre lo explico de una manera como más juguetona, digo yo. Imagínate vos que estuviera bien encachimbado, pero bien encachimbado. Podrías hacer una línea recta, delgadita y suave. Exactamente. Entonces, esta línea, que es una mínima expresión, ya te habla de una emotividad y de una tensión. Champas, ese tipo de casa, ¿verdad?, en que la habita pues la gente que tiene mucho menos recursos en
en el caso latinoamericano, ¿verdad? Sí. Y como vos decís, o sea, poner El Salvador de las armas, de la guerra, del conflicto armado a otra guerra que es más de pandillas, que es más de barrios. Exactamente. Eso es como y que obviamente se da en este espacio. Allí es donde se está confluyendo esta guerra, pues, esta guerra entre pandillas. Fíjate que cuando hablas de espacio es interesante y es importante mencionar que el artista ha crecido y se ha desarrollado en el centro de San Salvador. Ah, ok. Entonces toda la textura que ves de fondo, en realidad él la utiliza en muchas de sus obras para hacer referencia a estos muros de esas calles antiguas, viejas y gastadas, pues sí, de las casas del antiguo San Salvador, porque es, digamos, el contexto en el que él ha vivido. Es una forma de guardar esa estética que a muchos puede ser fea o sucia o desagradable a veces, pero que para él, pues sí guarda historia, ¿no? Y Claro. habla de ese espacio, de este momento en el que le ha tocado vivir, que no ha sido fácil, ¿verdad? Por lo que nos está contando. ¿Por qué me interesaba hablar primero de esta? Bueno, Sí. por el tema de los fusiles, Ajá. que es el punto que me lleva a hablar de la pieza de Albertín. Ok. En el caso de la obra de Albertín, se llama Las Tres Divinas Personas, es arcilla con lámina de oro. Y lo que ha hecho el artista es que ha utilizado 3 fusiles de la época de la guerra, le ha puesto la arcilla O sea, lo sobre... cubrió sobre un manto, digamos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y luego quita los fusiles y entonces te queda el espacio. El vacío, el Exacto. vacío. Pero ese vacío que te Wow. recuerda a la forma, Sí. ¿verdad? Que te queda esa violencia. Fantástico, mira, eso no, si no me lo explicas, no lo hubiera podido saber, porque es complejo por la forma. lo que entendemos es que esa memoria de los fusiles está ahí, aunque no están, ¿verdad? Exacto. Entonces sí es sumamente importante. Y bueno, y las 3 divinas personas, ¿verdad? Sí, desde una perspectiva Sí, religiosa. pero es que tiene que ver con el manto y con... A lo barroco, y el sí, dorado. y con el dorado, ¿verdad? No, súper. Y además, bueno, de las 3 divinas personas podemos hablar de temas religiosos, pero Sí. también hay 3 poderes en el Estado, ¿no? Claro, Entonces, claro. es una forma también de hablar de esta manera. El dorado, que te habla también del dinero, ¿verdad? No solamente del tema religioso, el hecho de querer encubrir eso, que no podés encubrir, Exacto, siempre queda la forma. O sea, Muy interesante, muy sí, interesante. es una pieza Muy bastante interesante. interesante. Y hablando de elementos que van quedando, la obra de Antonio Cañas, el retrato de Don Roberto, es quizás una de las piezas que para mí es como uno de los pilares de la exhibición. Pero antes de contarte y hablar de esta pieza, yo te quiero preguntar, ¿qué percibís tú de la escena, del personaje, del color? O sea, ¿qué sensaciones tenés? Lo que sucede es que de las piezas que están acá es la que me parece sumamente realista, ¿verdad? El señor tiene una mirada que no, o sea, que no puedes evitarla, ¿me entendés? No puedes evitarla y llegar, o sea, evitar y llegar y decirle, bueno, ¿qué le pasa? O sea, que eso es una mirada desconsolada. Justo lo que vos has dicho, ¿no? La mirada que es dramática, el fondo que es oscuro, la luz que es como teatral, ¿no? Y el hecho de que está acostado, puede ser que esté enfermo, puede ser que esté rendido. Es una escena bastante dramática. Don Roberto es una persona que existió, es un retrato de... según cuenta el artista, es un retrato de un indigente que le cuenta una historia trágica de vida que lo lleva a través de una... según lo que me ha contado el artista, es que a don Roberto lo atropellan a él cuando iba con su hija. La persona que lo atropella, al parecer, era una persona que tenía como bastante poder y le recomiendan que no ponga la denuncia. Que no ponga la denuncia porque iba a ser peor. En el accidente muere su hija. Eso lo lleva al alcoholismo y el alcoholismo lo lleva a la indigencia.
Entonces, tiene una mirada desconsolada. exactamente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hemos hablado de un montón de situaciones dramáticas, históricas, políticas, violentas a lo largo de la exhibición, porque eso es de alguna manera lo que ha generado cambios en la historia del país, pero también en la plástica. Pero esta pieza le da un rostro, al menos un rostro, en medio de todas estas situaciones. Por eso me parecía esta pieza tan relevante. Y tiene el simbolismo del poder de unos hacia otros y esa sociedad que no se cura, esa sociedad que está ahí latente y que pues sí, que es muchas veces ingrata, como lo que le sucedió a esta persona en carne y hueso. Vamos a cambiar y te voy a invitar a que me acompañes a ver la pieza de Melissa Guevara que se llama Antropometría. Ok. Esta pieza está hecha en el 2012 y de lo que estamos hablando es básicamente polvo de huesos humanos. Bueno, vos me comentabas fuera de cámara que implicaba la palabra antropometría, ¿no? Antropometría, pues es digamos, la medición del ser humano, ¿verdad? Estás midiendo los huesos, obviamente el cráneo, ¿verdad? Como para hacer estos estudios que se hacían más que todo en finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que era muy utilizada la antropometría. La pieza de Melissa Guevara me parecía interesante, primero porque, bueno, ella es ceramista, por lo tanto trabaja con este tipo de materiales, te habla del tema del tiempo, la pieza te cuenta también las posibilidades que habían en ese momento para conseguir ese tipo de cosas y cómo es una pieza que pues es muy bonita en realidad, pero al mismo tiempo está muy cargada, ¿no? O sea, imagínate lo que hay dentro, ¿verdad? Hemos visto cómo los artistas han ido documentando distintos hechos, pero tanto Carmen Elena como Víctor lo que están haciendo es una protesta individual, un gesto de protesta pues desde la perspectiva artística, desde una obra de arte que no va a cambiar el país, pero es lo que pueden hacer los artistas, ¿no? Entonces, Carmen Elena, en esta pieza que se llama La Bandera, está lavando la bandera un 15 de septiembre enfrente del Salvador del mundo. Es también hablar un poco del rol de la mujer, qué pueden hacer, ¿no? Y no solamente porque solo puedan lavarse, pueden hacer millones de cosas, pero está hablando desde una perspectiva de rol. Y es interesante porque pues se hace el 15 de septiembre, habla de la necesidad de limpiar el país. Esto lo hace en el 2014. Y en el caso de Víctor, que es una cosa similar, también es una protesta, él hace una protesta individual en la votación. Él, al momento de llenar la papeleta, muerde la papeleta y se come un pedazo de la papeleta. El problema con esto es que a raíz de esa acción que él la plantea como una propuesta artística, él tiene todo un año de un proceso legal en el cual pues, estuvo intentando que no lo metieran a la cárcel. Entonces es interesante porque las repercusiones en el caso de Carmen Elena fueron más mediáticas, salió en primera plana y hubo mucha gente que la criticó mucho. En el caso de Víctor, pues sí tuvo una repercusión legal y ambos asumieron las consecuencias. Para mí estas dos piezas son bien relevantes porque los artistas ahora sí ya no solo documentan, sino que proponen, hacen una protesta, aunque sea de manera individual, y van un poquito más allá. O sea, lo que pueden hacer como artistas es hacer arte y a través del arte pueden decir y protestar y plantear su opinión también. Conozco un caso más que otro, voy a decirlo, ¿verdad? Conocía más el caso de la persona que de hecho se le puso el come papeleta, no recuerdo, efectivamente, en su momento, y que es una manera pues de expresarlo y de hacer sentir, ¿verdad? Y de hecho lo hizo sentir, ¿verdad? Y como vos decís, pasó un proceso largo para ver qué decía la justicia, y este caso no lo conocía, pero me parece interesante, esa dualidad de la bandera y de la bandera con V, ¿verdad? En la cual, pues, literalmente está lavando la bandera del Salvador, que es una interpretación, ya lo decías vos, de
de una bandera que está sucia, que ha sido, no está sucia solamente, que ha sido ensuciada, que ha sido, bueno, que le ha pasado de todo, ¿verdad? Pero ¿y cómo hacemos para limpiarla, para darle nueva vida, para que reluzca nuevamente, ¿verdad? Y son años, creo que los dos son años 14 y 14, sí, son años de elecciones, entonces también es, digamos, obviamente esto es una posición política. Yo creo que los artistas, estoy seguro que todos los que hemos visto tienen su posición política a través del arte, ¿verdad? No, incluso, aunque algunos dirán que no, pero hay una posición política en cuanto a lo que estás comunicando. Es que en relación a esto que estabas diciendo, vea, de ese énfasis y este uso de los símbolos patrios para poder decir cosas y hablar también del territorio, pues es que lo veíamos desde el inicio, desde el primer escudo. O sea, hablamos desde el paisaje, de cómo el paisaje se vuelve simbólico, pero también Hugo Rivas, vea, con este uso de los cuchillos para hablar de los laureles y nos habla de ese momento, de esa época, al igual que Carmen Elena, vea, como bien decías tú, de ese año electoral. O sea, es que los símbolos patrios hablan de la patria y los artistas los utilizan para hablar de la patria en ciertos momentos y ciertos temas que para ellos les parece relevante. Sí, en realidad en toda la sala, en cada uno, creo, de los momentos hemos tomado esos símbolos patrios que son, bueno, parte de lo que veíamos, que son parte de ese constructo nacionalista que, bueno, son la bandera, el escudo y el territorio mismo, el territorio, el mapa y exacto, todo eso. Entonces lo hemos visto en diferentes partes del recorrido, y luego con lavar la bandera nacional para dejar algo limpio, para dejar algo renovado, ¿verdad? Yo creo que a mí me parece muy importante la utilización de estos, digamos, de estos recursos para poder, digamos, representar algún descontento o para poder representar un cambio, ¿verdad? Yo creo que son sumamente interesantes y también dan mucho al debate, que eso también es sumamente rico, porque en otras sociedades hemos visto, bueno, en El Salvador también, pero hemos visto las pintas y las pegas y todo esto en espacios públicos que para la gente son intocables. Entonces, yo creo que ahí entramos en un debate muy interesante que le interesa a la sociedad salvadoreña y, por supuesto, en un espacio como este, como el que estamos. No, y no solamente espacios, sino momentos, ¿no? Como las elecciones, exacto, que también es importante. Bueno, vamos a seguir viendo otros momentos. En el caso de la barrida de Verónica Vides, lo que ella hace es que habla con personas de este pueblo, que fue un pueblo que fue arrasado durante la guerra, y metafórica y simbólicamente los invita a limpiar, a barrer. De este pueblito. Esto es de verdad que un corto audiovisual muy interesante. Primero porque es la iglesia de San Luis de Francia, Huacayo, en Suchitoto, y están los restos de la iglesia, ¿verdad? Los restos. Y esos restos están porque fueron destruidos por la guerra, ¿verdad? Fueron destruidos por la guerra, si no mal recuerdo, pues le cayó una bomba y la gente de Huacayo pues tuvo que huir de todo esto. Y esto es una representación también de barrer aquello negativo y de entrar en esa nueva memoria, en la memoria de que, bueno, está aquello, somos parte de esto, pero queremos avanzar, queremos salir. No quiere decir que nos vamos a olvidar, ¿verdad? Porque eso no se olvida, pero están haciendo una limpieza de aquello negativo, ¿me entendés? De aquello negativo. Es como
cuando cualquiera va donde, bueno, no cualquiera, pero cuando la gente utiliza, por ejemplo, que le hacen una limpia, ¿me entendés? Entonces esto es una especie de limpia a ese momento negativo de la comunidad. Entonces me parece muy importante y obviamente vinculante con todo lo que hemos vivido, bueno, con el conflicto armado de 80 a 92, luego con los acuerdos de paz, con el fin de la guerra, pero con cómo llegas nuevamente a estos espacios a vivir en ellos, a convivir en ellos. Entonces, ¿por qué no se restaura esa iglesia como antes? Bueno, porque es un símbolo de esa destrucción, es un símbolo de algo que les pasó y de algo que no quieren olvidar. Hablando de esa memoria, el colectivo La Teoría del Fuego, de Fire Theory, hace este otro video que nos habla de esta necesidad de alguna manera sanar. En este caso se llama El Juego y lo que estamos viendo es un partido de fútbol entre excombatientes de la guerrilla y excombatientes del ejército. Entonces entran de nuevo en combate, pero al final... deportivo. Un combate deportivo, claro, sí. Pero al final los premian a todos. Y eso creo que es una manera también... al menos de manera metafórica. De aliviar. De reconciliar. De reconciliar, de decir, bueno, al final esto es un juego, ¿verdad? De fútbol entre, como decías, entre excombatientes de la Fuerza Armada y de la exguerrilla, y no importa quién gane, ¿me entendés? Es al que final todos salen, digamos, final satisfechos de lo que hicieron. Sí, me parece muy interesante, es parte de todas estas actividades que tienen que ver con la pedagogía, con curar las heridas, con la cuestión de la memoria, que yo creo que es muy importante y que todavía luego de 30 y pico de años, todavía en nuestra sociedad no se ha curado del todo, ¿verdad? Sí. O sea, va a tardar por lo menos un tiempo, si lo vemos en otros países, por ejemplo, que ha tardado mucho, ¿verdad? En cuanto a las medidas que tienen que ver con las guerras y esto y lo otro. Yo creo que la posibilidad que tienen los artistas de hacer este tipo de performance, de piezas, es justamente la posibilidad de abrir estos espacios, no solamente para dialogar, para cuestionar, para sanar, de alguna manera, por lo menos abrirlo, no es que se va a sanar, pero al menos los abren. Y en esa línea, justamente, esta pieza surge en una primera residencia audiovisual que hace el museo y está basada en dos piezas de Carlos Cañas, una que es Perros, de la cual hemos hablado, y otra que históricamente es bien importante, que es el Zumpul, que habla de la matanza. De la masacre en el Zumpul. En el río Zumpul. Entonces, la artista, que es una chica pues, más joven, lo que hace es que retoma estas dos piezas y vuelve y hace esta obra audiovisual como una reflexión. Ella, que es de una generación distinta, no tiene las heridas de la guerra, pero sí carga con estas cicatrices. Y el tema de la cicatriz en la piel es interesante porque ya no es la herida de la generación que vivió la guerra, pero sí es una cicatriz que llevamos las siguientes generaciones. Sí. Y que va de generación en generación mientras no se aborde. Mientras no se aborde, por ejemplo, en el caso del Zumpul, mientras no se aborden a los culpables, ¿verdad? Teniendo en cuenta que fueron campesinos masacrados por dos bandos, ¿verdad? Tanto por una parte por el ejército salvadoreño y el ejército hondureño que no los dejaba pasar hacia el otro lado. Entonces el Zumpul es una de las masacres, digamos, más icónicas del conflicto armado salvadoreño del 80 al 92. Muy interesante. Sí, esta pieza creo que nos habla bastante de esta situación, ¿no? La pieza de Lucy Tomasino la puedo vincular con esta obra de Licri Vicar del 2017 que se llama Huellas de Vida. Y lo que puedes encontrar en esta obra es básicamente una superficie que el artista ha literalmente herido constantemente hasta llegar a esta textura,
pues que nos habla más que de heridas, Es de una esto. piel rasgada. Exacto. Una piel rasgada y con brotes de sangre. Sí, entonces sí, sí lo que me interesa es evidenciar cómo hay una serie de situaciones políticas, sociales, que van a afectar a la población, que dejan huellas, que dejan marcas claras. Tiene esta piel rasgada. Exacto. ¿Verdad? Que es lo que veníamos viendo de los anteriores, De los digamos, anteriores. audiovisuales, ¿verdad? Claro, Sí, hablamos de estas cicatrices que quedan no solamente en las personas, en la historia, sino en En la obra. memoria también. Claro, en la memoria, tenés toda la ¿Verdad? razón. Así que sí, no es una obra, me parece muy interesante. Sí. Muy interesante. Con esta pieza terminamos el tema número 9 y ya lamentablemente solo nos queda uno. Esperamos que hayan disfrutado todos estos temas. Acompáñennos ya en el último capítulo y nos vemos pronto.